Saludos, pues escuchas, buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, el otro lado del charco, en México o en cualquier parte del universo. Estamos entrando al estado transitorio, su bonito podcast de divulgación de la ingeniería en electrónica. Y bueno, como siempre, me acompaña mi amigo Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Armando por tenerme aquí en el programa. Y pues un saludo a todo Sí, el universo. lo tengo aquí amarrado al güey. No, no es cierto. Eh, Jesús está desde Veracruz transmitiendo con nosotros. Bueno, ¿qué nos tienes para hoy, Jesús? Yo, pues, pues Bueno, ya me traigo de voy. invitada nuevamente a Ángela, Ah, que ok. nos está hablando desde Alemania. ¿Qué onda? Desde el otro lado del charco. Y es allá. Buenas tardes para todos los de allá que nos lleguen a escuchar. Ojalá Viene a que nos... platicarnos un poco más de su experiencia, pero en esta ocasión va a hablarnos de su experiencia en Alemania. Así es. Y bueno, ya en el programa anterior, como pudieron ver, nos platicó acerca de su experiencia académica y laboral que tuvo aquí en nuestro país y demás, cómo la estuvo sorteando, ¿no? Y como ya hemos mencionado, pues ella está ahorita en Alemania, está estudiando la maestría y ahora sí que nos cuente cuál ha sido su experiencia desde todo el proceso que siguió, pues, tramitando su beca y demás hasta este momento, ¿no? ¿Qué Sí, nos puedes contar, Ángela? ¿Cómo fue los primeros pasos? sí, pues bueno, es un proceso un poco largo, pero em, pues primero hay que buscar en qué universidades hay maestrías que pues se adecúan a nuestros intereses y para eso hay una página muy buena que es el DAAD. Entonces, pues ahí tú puedes buscar cuál fue tu área, en qué área estás, qué es lo que te llama la atención y también puedes buscar por ciudad y también por idioma, porque hay maestrías que se dan en inglés y otras que se dan en alemán. La que yo estoy haciendo actualmente es en inglés. Em, entonces, para eso se tiene que tener el TOEFL, pero no es necesario tener conocimientos de alemán, aunque pues sí es muy valioso y bueno para la vida cotidiana, pues saber comunicarse, aunque sea para pues las cosas básicas. Pero bueno, mm, Sí, si no, ¿cómo pides tus huevitos, no? sí, pues es que pues estás en un país donde el idioma oficial es otro, ¿no? Y pues a veces sí saca de onda al principio, porque aun cuando se tienen conocimientos básicos del idioma, no es lo mismo lo que uno aprende en una clase de alemán una vez a la semana o tal vez una hora al día, a cómo ya se habla el idioma aquí, ¿no? En las In the calles. streets. Este, pero bueno, ya no nos contaste por qué es un proceso largo, o sea, más o menos cuánto dura o qué tanto hay que hacer. Sí, pues hay que mandar aplicación a la universidad y para mandar la aplicación hay varios documentos que hay que juntar. Entonces, si la maestría es en inglés, hay que hacer el examen de certificación de inglés, que puede ser el TOEFL, um, o el IELTS. Hay diferentes exámenes y hay que checar cuál es el puntaje que te pide la universidad. Si es en alemán, pues hay que hacer certificación en alemán. Además, hay que escribir la carta de motivación. Ah, y además hay que hacer la traducción de los documentos oficiales. Entonces, ¿Ok? hay que traducir el título, en nuestro caso de español, a inglés. En ese entonces, cuando yo empecé el trámite de aplicación, todavía no tenía el título, porque pues a veces se tardan varios meses en entregarnos el título. Entonces tenía la carta de pasante y la boleta de calificaciones. Entonces todo eso hay que traducirlo con un perito traductor. Am, sí, ¿y qué más?
Bueno, Ángela, por ejemplo, este sistema que comentas del DAAD es ¿Mm? solamente para los posgrados en Alemania o es algo así a nivel mundial? Este solo es para Alemania, solo es para posgrados en Alemania. Ok. Y Sí, bueno, en cuanto a la burocracia alemana, ¿es algo muy distinto? Bueno, ya ves que estás comentando que aquí en México pasan meses, si no es que años, en que te entreguen un documento oficial. sí. Eh, Pues ¿Hay, aquí hay alguna diferencia? mucha burocracia. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí también hay mucha burocracia. En ese sentido nos parecemos un poco, no en todo, por ejemplo, en la entrega del título en México es tardado generalmente. Aquí ese proceso es más rápido, pero otros trámites también llevan mucho tiempo y también son mucho de llenar formularios y de ir acá y allá y que te faltó este formulario y cosas así que en ese sentido nos parecemos. Ok. Ya. Sí, de hecho, es curioso porque uno pensaría que los trámites son más rápidos, ¿no? Incluso, bueno, yo tengo un amigo que es ingeniero geofísico y ahorita está estudiando su doctorado en Francia y Mm. dice que igual, o sea, los trámites de repente son como, pues no sé, raros, ¿no? Porque me acuerdo que me decía que llevaba, cuando ya apenas llegó allá, que llevaba pues un documento que nada más necesitaba una firma y así, y ya estaba ahí enfrente nada más para que le firman. Y le dijo, no, es que te tienes que ir acá y acá, y se quedó así como, ¿en serio? Así de, no, pues, órale. Y cuando me lo Sí, contó, pues sí, me sonó como muy, pues, sorprendente, ¿no? Porque, como uno mencionó, espera algo diferente, ¿no? ajá, así como que ya más rápido, más ágil todo, y así como, pues, la vida feliz y todo, pero pues no. Sí, no es así necesariamente. De hecho, por ejemplo, el permiso de residencia, que bueno, también es otro rollo. O sea, ya después de que se llega aquí, hay que hacer varios trámites porque se llega con visa, hay que hacer permiso de residencia y luego renovaciones y bueno, todos estos procesos hay que ir continuamente a oficinas de gobierno y se tardaron, me parece, un año en entregarme el permiso de residencia. Entonces nada más Órale. tenía algo así como, em, pues, por unos meses y eso se venció y todavía no tenía el permiso oficial, entonces tuve que ir a renovar mi permiso temporal. Ah, ya. Sí. Ya te iba a Sí, decir que entonces apenas llevas como 6 meses viviendo legalmente. Pero no. no, todo el Eras, tiempo he sido legal. eras una prófuga de la ley. Este, y bueno, entonces, ya hiciste tus trámites, te fuiste a Alemania y todo, y bueno, no sé, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones por allá? ¿Era todo lo que esperabas, o era más, o menos? No sé. Sí, pues mm, no todo era lo que esperaba, también era un poco diferente en algunas cosas, mejor en algunas cosas tal vez no tanto. Por ejemplo, la universidad. Am, la universidad es diferente porque se tienen menos horas de clase a la semana. Entonces, por ejemplo, de cada materia solo se tiene una clase a la semana. Y en esa clase se ve el tema de la semana. Y se tienen muchas tareas. Entonces, pues sí, yo esperaba que fuera mucho trabajo y pues en ese sentido sí fue así. Em, pero Pero, normal. pero eso es o sea, dentro de la maestría o dentro de una licenciatura ya. También en la licenciatura. En la licenciatura solo es o sea, una clase por materia a la semana. Ya veo. Generalmente lo dividen, o sea, tienes la clase le dicen lecture en inglés. Es como tal cual el profesor está enfrente y te expone un tema. Y generalmente hay una clase de laboratorio, pero pues esto no siempre es así y a veces eso es como más relax. Eso es más como que para que tú avances en las tareas que tengas, pero Ujú. no es como tal cual que te den clase. Sí, porque, bueno, me surgió esta duda porque dije, bueno, acá en la maestría pues
es hasta cierto punto similar, porque uno lleva poquitas materias, ¿no? O sea, no es como en la licenciatura que llevas 7 materias y demás. Pues acá llevas que 4 y pues, es 1 o 2 veces a la semana. Es más Pero tranquilo. fíjate que de lo que yo he visto aquí, Ajá. bueno, yo no he estudiado la carrera aquí, pero he visto ciertas cosas y pues sí he notado varias diferencias. Por ejemplo, que llevan menos materias por semestre y que la carrera solo dura 6 semestres. Ajá, dura 3 años. Es que es algo que creo que no lo hemos comentado en el programa, pues lo hemos comentado fuera del aire, pero hasta donde yo tengo entendido, ahí en Europa las carreras duran 3 años, ¿no? Y lo que acá cursamos como especialidad allá es la maestría, ¿no? Sí, sí, de hecho, antes aquí en Alemania no había carrera y maestría, sino que había algo que le llaman diploma y esa Ajá. duraba, me parece, 5 años. Entonces eran los 3 años de la carrera más 2 años de maestría y ya salías con diploma de ingeniero, por ejemplo. Y después de tener el diploma, entonces podías, el siguiente paso era el doctorado, no había algo intermedio. Sí, de Y hecho, bueno, por eso allá la gente hace doctorados pues, muy jóvenes, ¿no? sí, también puede ser que también, no estoy segura del dato, pero creo que hay más gente que hace maestría aquí, porque es como el camino natural. O sea, anteriormente tenían que hacerlo como por parte del diploma y Ujú. ahora tienen la opción de terminar en 3 años o seguir 2 años más para tener una maestría. Entonces, pues hay muchos que se van por la opción de seguir 2 años más. Ok. Pero todo esto fue para hacerlo como estándar en toda Europa. Entonces, para que pues puedan hacer maestría en otros países europeos, por ejemplo, tienen este sistema de 3 años de carrera, 2 años de maestría. Ya veo. Y por ejemplo, bueno, no sé si has como revisado los programas de estudios, tanto bueno, sí, de las universidades de allá de Alemania. Este, sí, pues no sé, ¿cuáles son los contrastes que encuentras con respecto a, por ejemplo, al plan de estudios de CIME, ¿no? Pues en ese sentido no he revisado el plan de estudios, por ejemplo, de la carrera equivalente aquí. Entonces, sí, ahí sí no sabría decir. Supongo que no ven tanto de tantas áreas, porque pues nosotros vimos acústica, electrónica, comunicaciones, control, y creo que ellos como que ven menos, por ejemplo, solo electrónica tal vez y comunicaciones, me imagino. Ya veo. Sí, me imagino que también por eso mismo, serían las carreras como más cortas, ¿no? Sí, y también otra diferencia que me llamó la atención es que aquí solo se hace un examen final. Entonces no es como nosotros en México que teníamos varios exámenes parciales a lo largo del semestre, más proyectos y tareas. Aquí es un examen hasta el final y pues ese es el que determina la calificación. O sea, es como de todo o nada, ¿no? Sí, y Está- pues sí se tienen tareas y laboratorios, pero eso es generalmente extra o requisito para el examen. Que bueno, esta cosa de requisito para el examen me parece que no es del todo legal, porque a nosotros nos dijeron en primer semestre que necesitamos cumplir con ciertas tareas para presentar el examen, por ejemplo. Pero ya después me comentaron otras personas y también leí que por ley eh, los alumnos tienen derecho a presentar examen final, aunque no hayan hecho nada en el semestre. Y la calificación del examen final es la que va a la boleta de calificaciones, o sea, esa es la calificación final. Y lo que se puede hacer es combinar examen final con proyectos y tareas durante el semestre. Entonces, si tu promedio de examen final más proyectos es mejor que tu calificación del examen final, pues te ponen la calificación que sea mejor, pero puedes obtener la más alta calificación solo presentando el examen final sin haber ido a ninguna clase durante el semestre también. Órale.
Porque Está, también esa es otra cosa diferente, que normalmente en México nos inscribimos al semestre y eso automáticamente significa que te inscribes al examen. O sea, es dado por hecho que durante el semestre tienes que presentar exámenes y si no lo presentas, pues fallas la materia. Pero aquí puedes inscribirte a una materia e ir a todas las clases y unas semanas antes de que empiecen los exámenes finales tienes que inscribirte al examen. Entonces, si no te inscribes al examen, no puedes hacerlo. Y sí, o sea, son dos procesos diferentes. está, está curioso. Y Y, por ejemplo, bueno, las universidades de allá son privadas, son gratuitas o cómo, hay de cómo las dos. funciona. Eh, Ajá. me parece que la mayoría son públicas, en la que yo estoy también es pública, pero hay algunas privadas. Ok. Es pública, pero aún así se paga una cuota, pero esta cuota no es muy alta. Por ejemplo, por el semestre, por un semestre, eh, la, en esta ocasión pagué 292 euros, que son como 6.300 pesos por un semestre. Igualito que los Pero 200 pesos en el poli, ¿no? sí, pero digamos que la ventaja de esto es que incluye el transporte público. Entonces, la credencial de la universidad es la credencial del transporte público. Entonces, puedes usar metro, autobús, o sea, todo el transporte público dentro del estado donde está tu universidad. Y pues, sí, en ese sentido ya no tienes un gasto extra por transporte. Ya. Bueno, eso está bien. Y que además el transporte público aquí es mucho más caro. Entonces, si se ve así, solo tal cual el pago del semestre, sale más barato pagar un semestre y tener 6 meses de transporte que pagar el transporte normal. O sea, si todos los días tienes que ir a trabajar, por ejemplo, lo que Ujú. pagarías todos los días eh, por solo ir al trabajo y regresar, te sale más barato pagando la cuota del semestre en una universidad. Ok, Oye, pero oye, por ejemplo, bueno, ajá. sí, yo quiero preguntarte, si no crees que abusen del sistema los alemanes? Digo, en México no me queda duda de que si hubiera una cosa así, la gente abusaría del sistema, ¿no? Sí, de hecho, sí sé de casos, pero no quiero decir nombres. Ok, sí, digo, de cualquier forma no los conocemos, pero bueno, Sí, sí. no, para no inculpar a nadie, pues bueno, pero No, y de hecho, sí se puede estar inscrito en la universidad y no ir a clases. Y como no te inscribes para el examen, pues no hay ningún problema. Y puedes pagar tu cuota semestral y usar el transporte público. Pues sí, ahí es los bugs del sistema, ¿no? Pero este, lo que te quería preguntar era que, bueno, o sea, que el transporte público ya es más caro, pero es de mejor calidad, ¿no? Quiero pensar. Sí, sí, pues digamos, está en mejores condiciones. No quiere decir que las condiciones sean perfectas tampoco. Por ejemplo, las puertas del metro o de los trenes a veces no funcionan o hay muchos retrasos. Eso es muy común. Por ejemplo, aquí pues se viaja mucho entre ciudades porque las ciudades son más pequeñas y los trenes que pasan por algunas vías no siempre van al mismo destino. Entonces, por ejemplo, en una vía pasa un tren que va a la ciudad tal y también un tren a otra ciudad a diferentes horarios. Entonces, todo tiene ciertos horarios en los que tiene que pasar el tren y muchas veces hay que hacer conexión. Entonces, si el primer tren tuvo retraso, probablemente ya no vas a alcanzar el siguiente tren. Y pues esto es algo que pasa comúnmente, que de repente pues tiene retraso de 5 o 10 minutos, a lo mejor a veces hasta de media hora. Y pues ya todo eso arruina el plan. Órale. Y uno se queja de 5 minutos en el metro acá. Sí,
Sí, es que pues hay trenes que solo pasan cada media hora, por ejemplo, o cada 15 minutos, o incluso algunos solo cada hora, dependiendo de la conexión. Ujú. Y, por ejemplo, en tu caso, ¿qué tan lejos te queda de tu casa la universidad? A mí me queda muy cerca, de hecho puedo ir en bicicleta, pero bueno, Ya. solo lo hago en verano porque en invierno me da frío. ¿Sí están rudos los fríos por allá? Sí, sí, pues digamos que solo es realmente, pues lo incómodo es cuando uno tiene que salir, porque cuando estás en casa hay calefacción, entonces realmente no sufres por el frío cuando estás adentro, solo es cuando te tienes que transportar. Ya veo. No, pues sí, así que suena bien, porque era algo que nos comentaba otro de nuestros amigos en un programa pasado, que bueno, está trabajando ahí en Michigan, Antonio, ¿no? Y que decía que allá, eh, de- aunque fuera un pueblito en Estados Unidos, que estaba todo y todo estaba como muy cercano y, por ejemplo, igual las escuelas, ¿no? Se podían ir en bicicleta y demás. Entonces dices que en tu caso, pues es algo similar, ¿no? Sí, pues aquí la universidad me queda cerca, pero la universidad está en una ciudad pequeña. Eh, pero hay otras ciudades más grandes que están cercanas, entonces hay compañeros que viven por ejemplo, en otra ciudad, en Bonn, y pueden tomar es como un tipo de tren ligero. Entonces llegan más o menos en media hora o 45 minutos, porque hay una estación que queda justo, no enfrente, pero muy cerca de la universidad. Ya, ok. No, pues está interesante el contraste del transporte entre México y Alemania, ¿no? Pero bueno, regresando a la cuestión académica, ¿en qué programa de maestría estás allá? El programa se llama Master in Autonomous Systems. Entonces, maestría en sistemas autónomos. Ok. Es de la Facultad de Informática. ¿De informática? Órale. Oye, Sí, entonces ah, digamos que el background generalmente, o sea, la carrera anterior, antes de hacer esta maestría, generalmente es ciencias de la computación. Pero bueno, no siempre. Hay muchos compañeros que vienen de otras carreras, de ingenierías, y pues no es raro. Ah, tal vez una cosa interesante ujú. es que no tengo ningún compañero alemán. Ah, ¿no? Casi todos mis compañeros son de la India. Órale. Eh, Sí, tengo otro compañero mexicano, un gringo y yo, y todos los demás son de la India. ¿Cómo cuántos son? ¿O cuántos son Eh, en total? Entramos como unos 14 más o menos. ¿Y hasta ahorita siguen vivos todos? Hubo unos 3 que ya no. ¿No? Dijeron, no, esto no es para mí. Ah. Este, Sí. este, ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de tu proyecto, lo que estás trabajando? Sí, pues ahorita estoy trabajando en la tesis de maestría, que tal vez es interesante comentar que antes de hacer la tesis tenemos que hacer un proyecto de investigación. Entonces este proyecto inicia en segundo semestre, a mitad de segundo semestre inicia oficialmente y se tienen 8 meses para completarlo. Entonces este proyecto es como una especie de pretesis que pues requiere también los formalismos de una tesis. Entonces se tiene que escribir una propuesta, se tienen asesores, se tiene que escribir el reporte final y hacer una defensa del trabajo. Y el camino recomendable es empezar con un tema que después también se quiera desarrollar en la tesis, porque
Bueno, tal vez también es importante mencionar que la maestría es enfocada a la investigación, entonces le llaman Master by Research. Esto quiere decir que la mitad de los créditos van a cuestiones de investigación. Entonces, por ejemplo, el primer semestre se tiene que hacer una búsqueda científica de un tema en particular, recolectar papers, hacer resúmenes de los papers, hacer como un mapa mental de todo el área de investigación, cuáles son los diferentes como vertientes y cosas así. En segundo semestre se hace lo mismo, pero para el tema que se tiene en el proyecto de investigación. Y bueno, se desarrolla el proyecto. Eh, Ahorita en cuarto semestre tuvimos otra materia en la que tuvimos que escribir un artículo científico de lo que hicimos en nuestro proyecto de investigación. Y pues ahorita estoy ya en la etapa final, que es escribir la tesis. Entonces tenemos que escribir la propuesta y pues yo estoy haciendo algo que es referente a lo que hice en el proyecto de investigación. Ok. Entonces el tema es, sí, creo que me desvié mucho antes de decir No, cuál vas es. bien, vas bien. Pero te quiero preguntar antes, ¿que hay alguna sanción si no se llega a concretar este, ¿cómo se llama? Como mencionas, la pretesis, entre comillas. Pues es un requisito. Entonces, digamos que se puede empezar después, porque también es algo que pasa comúnmente. En la maestría, muy pocos terminan en los 2 años, que son como el tiempo regular. Sí, De hecho, en Ah, la bueno, regla eso se general, parece acá. ajá, lo mismo sucede acá, que con así te beca por 2 años, pero pues realmente, o es muy común que se termine en 2 años y medio, ¿no? O en 5 semestres. sí, sí, pues aquí digamos que casi que lo mínimo son 2 años y medio. Algunos toman 3 años. Incluso conozco ahí a un compañero que creo que ya va por su semestre número 9, no estoy segura, Wow. Sí, pero sí. también conocemos a alguien acá, ¿no, Armando? Sí, sí, se llega a dar. Sí, y es que, bueno, eh, algo que retrasa un poco las cosas, pues es que se tiene que hacer este pretesis que le llaman Research and Development Project. em, y pues ya que se entregó, tienes que agendar cita, ¿no? Para hacer la defensa. Y pues para tener la cita, tus supervisores tuvieron que haber revisado tu trabajo y estar listos. Entonces, a veces toma un poco de tiempo obtener la cita y luego pues ya no sabes qué hacer después y a lo mejor tomas un tema diferente y pues tienes que hacer otra vez toda la investigación y pues todo esto como que se va alargando. Y además hay otros que empiezan a trabajar, porque como estudiante puedes trabajar algunas horas. Entonces, Sí. pues, Ay, bueno, y eh, por ejemplo, ahí, ¿todos son becados o entran así, o nada más tú? no, y O- yo tampoco soy becada. Ah, ¿no? No, Ah, tenía la idea de que sí, habías conseguido beca o algo por el estilo. no, es una opción. Bueno, también hay varios, en mi generación hay un mexicano, pero también conozco varios mexicanos de generaciones más arriba. Y hay varios que han tenido la beca CONACYT. Entonces esa es una opción, pero hay que tomar en cuenta que si dan la beca CONACYT, muy probablemente pues vas a necesitar más dinero porque no, o sea, no vas a terminar en los 2 años que estás becado. Sí. Entonces pues hay que tomar en cuenta eso en la planificación de Eh, toda la cuestión de gastos. bueno, Sí, y claro. entonces, Ujú. ¿tú cómo te mantienes? ¿O lo que ahorraste estando en Cisco te alcanza? Y bueno, yo vería eso un poco complicado, pero a ver, cuéntanos. Pues fue un poco con los ahorros al principio y ahorita estoy trabajando en un proyecto en la universidad. Entonces eso me da un ingreso y pues también comparto gastos aquí. Entonces no tengo que hacer tantos gastos y también pues soy ahorradora.
Y el proyecto en el que estás trabajando en la universidad va unado a tu tesis o esa parte. Sí, sí, afortunadamente sí va ligado a la tesis. Entonces, el Research and Development Project lo hice también en este proyecto, entonces también me pagaron ahí durante eh, pues esta pretesis y ahora que estoy con la tesis también. Entonces, pues eso es lo bueno cuando se pueden conjugar ambas cosas. Y bueno, también una cosa tal vez interesante es que aquí es común que las empresas den algunos temas para tesis. Entonces, por ejemplo, los estudiantes pueden hacer su tesis en una empresa y la empresa les paga por hacer la tesis con ellos. Aunque eso está pues bastante bien, ¿no? Y bastante interesante porque, bueno, es como el otro extremo acá en México, ¿no? O sea, acá en México, pues no sé, creo que nadie hace eso, ¿no? Ninguna empresa es como que diga, pues haz la tesis con un tema que yo te propongo y sobre eso, ¿no? Y te pagan o te dan algún apoyo, pues, ¿no? O sea, al final de cuentas Sí. acá, pues tú lo propones o a lo mejor algún doctor te propone alguno y ahí colaboras con ellos y así, pero más allá de eso, pues no. Sí, yo creo que eso es algo que estaría muy bien que hicieran en México, porque pues como que cierra un poco, o sea, la relación entre universidad y empresas, o sea, se ve directamente la aplicación y pues los estudiantes pueden ya tener una experiencia en la industria y pues hacer una contribución que también sea relevante para una empresa y que no solo se quede en papel. Sí, claro. Bueno, ahorita que recuerdo, en los tecnológicos, ya ves, Chucho, que Javier, por ejemplo, que estudia en tecnológico, ¿no? Ujú. Este, hasta donde yo tengo entendido, en los tecnológicos, en su último año o último semestre, algo así, algo por el estilo, sí tienen que hacer, así que por parte de la currícula, un tipo de estancia dentro de una empresa. Eh, Y, pues, sí, ajá, bueno, es más como una forma de titulación, porque, ¿cómo se llama? Prácticas profesionales, ¿no? No es necesariamente obligatorio, yo pero sabía que sí era obligatorio, no es obligatorio, ¿no? pero es, digamos, como la vía por la cual la mayoría opta para titularse. ¿Por qué? Pues porque así te libras de escribir una tesis. Simplemente terminas escribiendo un reporte de lo que hiciste ahí y listo. No, Ujú. no presentas una tesis. Sí, pero bueno, digamos de alguna manera, siempre he pensado que dentro del instituto eso es algo que podría faltar un poco, ¿no? O sea, hasta cierto punto, eso sería acá, en los tecnológicos, un poco o una ventaja en el sentido de que, como menciona Ángela, pues se hace experiencia, ¿no? Ya tiene experiencia y demás, porque pues, es uno de los problemas comunes, ¿no? Que experimentan los estudiantes que salen y no hay experiencia y bueno, ¿y Sí. ahora qué? Y luego pues, tardan en conseguir empleo y todo eso, ¿no? Este, pero bueno, este, bueno, cuéntanos, o no sé si gustas contarnos más acerca de tu proyecto en la maestría, qué cosas aplicas, qué tan complicado, qué tan ambicioso es. Sí, pues el proyecto es parte de un proyecto de la Unión Europea que trabaja en implementar un sistema multirobot en un hospital para realizar tareas de transportación. Entonces, hay varias universidades y empresas que están trabajando en este proyecto, entre ellas la universidad en la que yo estudio y uno de mis profesores es el líder del proyecto, entonces también por eso es que ofrece temas pues de cosas que ellos necesitan. Um, y pues yo estoy en el área de multirobot, algoritmos para distribuir las tareas entre el grupo de robots
Entonces, si se tienen, no sé, 10 robots, si se tienen 20 tareas, pues ver cuál es el robot más apto para realizar cada una de las tareas. Entonces, como un proceso de optimización. Y en la parte del, como la pretesis, el Research and Development Project, fue un estudio comparativo de algoritmos para hacer alocación, entonces multi-robot task allocation algorithms, y pues ya hice ahí algunos experimentos y pues me di varias cosas y bueno, hice ahí mi reporte de comparación. Y ahorita la idea en la tesis es que pues en la vida real el problema es que los robots van a estar transitando por pasillos que también son transitados por humanos, por ejemplo. Entonces este es un problema que no se tiene en en las áreas de almacenaje, por ejemplo, donde tal vez los robots tienen su camino trazado y pues ya los humanos saben que no tienen que pasar por los caminos de los robots. Pero en un ambiente en el que conviven tanto humanos como robots, pues hay mucha más incertidumbre. Además de que pues siempre en la vida real las cosas no son como uno las planea en la teoría. Entonces, estos algoritmos, además de hacer distribución de tareas, hacen una agenda. Entonces dicen a qué hora cada robot tiene que hacer qué tarea. Y para hacer esta agenda se tienen que tener estimaciones de cuánto dura navegar de un punto a otro dentro del edificio. Y estas estimaciones tienen incertidumbre porque pues puedes tomar la distancia y decir que el robot se mueve a 1 metro por segundo o a cualquier otra velocidad, pero pues en la realidad la velocidad no es constante, ahí puede haber obstáculos en el camino que hagan que el robot tenga que hacer un poco de eh, obstacle avoidance. Ah, sí, y, y pues al final queremos realizar un plan que sea robusto a este tipo de incertidumbre y pues para eso la idea es que voy a combinar algoritmos que crean agendas o schedules que son flexibles con algoritmos que reparten tareas a robots y pues la idea es probarlo tanto en los robots físicamente como en simulación para hacer pruebas de escalabilidad. Por ejemplo, si tengo 10, 20, hasta 50 robots, si se degrada eh, el, el sistema o si aumentan las tareas, todo este tipo de cosas. Entonces, sí, esa es la idea, esa es la meta. O sea, tener un sistema ya funcional que pueda agendar y alocar tareas de tal forma que sea flexible a las incertidumbres del mundo real. Ya veo. No, pues sí, suena bastante interesante y me imagino que dentro del proyecto, o sea, no nada más eres tú, ¿no? O sea, hay todo un equipo de trabajo, porque suena como a bastantes procesos. Sí, pues, por ejemplo, toda la parte física de los robots, pues todo eso yo no lo desarrollo ni lo estoy desarrollando. O sea, para eso hay todo un equipo diferente y también tienen un sistema para em, manejar todo esto. Es el Fleet Management System, o sea, donde tienen, em, por ejemplo, donde reciben las tasks requests y hacen task management y todo esto. Esto está en desarrollo y lo que yo estoy haciendo va a ser parte de esto. Entonces, pues sí, hay varias personas trabajando en el proyecto y mi responsabilidad en particular pues es scheduling y allocation. Ok. Y bueno, me surge una duda que, bueno, no es tanto respecto a tu tema de tesis, sino más bien, y regresándonos como un poquito a la cuestión de, tú como, ahora sí que como Politécnica, cuando empezaste a tomar las clases y demás allá, ¿qué, ahora sí que, qué tan difícil, fácil fue enfrentarte a pues ahora sí que a la ingeniería en otro país y en un país, pues en este caso del primer mundo, ¿no? Y por ejemplo, respecto a tus compañeros
que igual pues, van de otras universidades en el mundo. Y no sé si has tenido como o tuviste la oportunidad de como compararte contra alguien de una universidad allá en Alemania. Sí, pues yo creo que o sea, tenemos las bases para hacer muchas cosas. No me sentí en desventaja en comparación con otros compañeros. Em, pues me faltaba experiencia, sobre todo pues porque es un área diferente. Ahorita es más desarrollo de software. Entonces hay muchas habilidades como pues hacer la arquitectura de todo el software, ¿no? Como se comunican los componentes y hacer eh, version control flow, o sea, hacer mantenimiento de las diferentes versiones de software, o sea, todas estas herramientas que pues vas aprendiendo conforme las vas usando, pues yo no tenía experiencia en eso, pero no era la única porque muchos compañeros venían también de ingeniería en electrónica o incluso ingeniería mecánica. Entonces, digamos que aunque veníamos de muchas universidades diferentes, todos teníamos como que un background diferente y había muy pocos que realmente eran como que su especialidad estuviera en el desarrollo de software. Entonces, en ese sentido, pues me sentía como los demás, un poco perdida, pero nada tan dramático. Ok. Sí, de hecho te lo preguntaba, porque creo que esa es una de las inquietudes de muchos, ¿no? Como, ¿cuál es el contexto, cuál es la diferencia entre, pues, el nivel educativo que nos brindan aquí en México contra países del primer mundo, ¿no? Y bueno, por las experiencias que nos han contado, o sea, una la tuya, pues ahora sí que estamos bien, ¿no? Estamos bastante bien, a diferencia de lo que muchos pudieran pensar. Sí, de hecho yo no creo que haya tanta diferencia ni que tengamos desventaja. Más bien, tal vez la diferencia más importante sería esta parte de hacer proyectos en la industria directamente, que pues ellos sí tienen más acá. Pero pues en general, o sea, los planes de estudio, la verdad es que en las universidades, pues tampoco todos los profesores son buenos y no te van a dar todo el conocimiento solo en una clase, pues al final es responsabilidad de uno y pues sí, en general yo creo que tenemos las bases y pues también hay varios mexicanos que lo han demostrado por acá. Hay varios compañeros de la maestría que vienen de México, pues en general a la mayoría les ha ido bien. Creo que todos andan por acá trabajando. Sí, creo que, por ejemplo, mi asesora de tesis, ella está haciendo el doctorado en la universidad y ella es mexicana. Entonces, en ese sentido es una ventaja porque siempre puedo tener discusiones con ella en español. Sí, pues en ese sentido no tienes la brecha del lenguaje, ¿no? Es Sí, muy ventajoso. sí, que bueno, eso tal vez también es un temor para algunos, pues venir a estudiar en otro idioma y pues si a eso le añades que el idioma oficial del país es diferente al idioma en la universidad, lo vuelve todo un poco confuso, porque puede ser que se tenga un buen nivel de inglés. Creo que mi inglés es bueno en el sentido académico, pero no tanto. Me falta vocabulario, por ejemplo, en otras cosas, ¿no? Que nunca uso el inglés para situaciones específicas de la vida cotidiana, no sé, en el jardín o algo, o en la cocina, ciertos instrumentos de cocina, por ejemplo. Y cuando vives aquí en un idioma diferente, como que de repente se crea una brecha en el idioma del lenguaje, porque en inglés puedes expresarte mejor gramaticalmente y hablar sobre las cosas que haces en la universidad, pero no sabes cómo decir algunas cosas que sí sabes decir en alemán, ¿no? Porque es lo que necesitas en la vida cotidiana. Y no es que mi alemán sea también, uy, súper bien, pero bueno, ahí me defiendo.
Pero pues sí, es un poco chistoso también toda la mezcla de los idiomas y eso también pues hace que sea un reto. Pues sí, sí, ahora sí que es parte del viaje. Pues creo que todo esto que nos mencionas es bastante alentador para los que tienen como todas esas dudas y temores, ¿no? Ojalá Sí. que les llegue el mensaje. Y bueno, no sé, Jesús, ¿tienes alguna otra pregunta? Cuestionamiento. No, por el momento, ¿no? ¿No? Sí, no, pues yo creo que ah, vamos cerrando el programa. No sé si quieras comentarnos alguna otra cosa, Ángela. Pues solo que pues si tienen interés de estudiar en el extranjero, ya sea en Alemania o en algún otro país, pues que se informen. Hay muchas páginas en internet donde pueden checar información y pues es factible y yo creo que tenemos las bases y podemos lograrlo. Entonces solo es cuestión de tener la motivación y pues hacer todo el papeleo. Ok, muy bien. Pues bueno, entonces si no hay otra cosa que quieran comentar, pues vamos cerrando el programa. Nuevamente te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, platicando pues, toda esta experiencia y ahora sí que alentando, ¿no? A todos nuestros camaradas egresados o estudiantes que todavía tienen como estas dudas y a lo mejor quieren hacer alguna estancia o buscar empleo en Alemania, ¿no? Y bueno, Sí. ujú, Bueno, tal vez solo mencionar que también hay oportunidad para venir a trabajar. Si no es para hacer una maestría, también hay otras vías para venir directamente a trabajar y pues hay, hay un buen mercado de trabajo también porque faltan profesionistas, sobre todo en ingeniería. Entonces yo creo que tenemos buenas posibilidades. ok, muy bien. Bueno, pues ya saben, chavos y egresados, si quieren o tienen la curiosidad de buscar empleo en el extranjero, pues ahí está una Pónganse a estudiar oportunidad. alemán. Sí, Vayan al CELEX. Sí ayuda. Sí. sí es. Pues Y bueno, no sé, Armando, ¿ibas a decir algo? no, no, ya no. Igual solamente para despedir a Ángela, darle las gracias y pues ya sabes que si deseas regresar, el micrófono está abierto para ti. Y pues bueno, Gracias. Pues sí, bueno, entonces nos vamos despidiendo. Ahora sí que un saludo a todos los que nos estén escuchando. Recuerden suscribirse, compartirlo, darle like y principalmente compartirlo con todos los que se dejen. Este, ahora sí que expandan la palabra del estado transitorio. Pero bueno, eso es todo por esta transmisión. Yo me despido y salimos del estado transitorio para pasar al estado estacionario. Bye.